algo importante a destacar es que si, como la composición orgánica está en el denominador, significa que mientras más grande es, menor es la tasa de ganancia. Y ese hecho va a ser relevante a lo largo de toda la plática. Pero aquí nos surge una pregunta. ¿Para qué introduje esta forma distinta de visualizar la tasa de ganancia? ¿Para qué meter la composición orgánica del capital? Bueno, pues para mostrar que la tasa de ganancia de cada sector depende del valor de la composición orgánica. Y pareciera que mientras más alta es la composición orgánica, menor será la tasa de ganancia en el sector. Pero eso significaría que mientras más tecnología tiene un sector, mientras más invierte en máquinas, menor es su ganancia. En otras palabras, mientras más se gasta en contratar trabajadores y menos en comprar máquinas, hay más ganancias. Eso pareciera una contradicción con los hechos. Nosotros vemos en los hechos que las empresas y los sectores que son tecnológicamente revolucionarios, innovadores, son los que de hecho obtienen más ganancias. ¿Cómo puede ser que entonces, si la tasa de ganancia del sector hiciera fuera la que determinara cuánto capital reciben los sectores y por consiguiente cuánto capital acumulan? Entonces esta teoría económica estaría contradiciendo la realidad que vemos a nuestros ojos. Esta cuestión no es para nada nueva. Ricardo ya se había percatado de ella y todos los economistas clásicos de la época se habían percatado de ella, como John Stuart Mill también. Y de hecho es lo que se considera como la cuestión irresoluble para la teoría clásica, ¿no? Es lo que Marx en algún punto influyó y también otros historiadores económicos llamaron como el punto de quiebre, ¿no? Eso fue lo que provocó que la teoría económica clásica se abandonara y se dijera, pues ya, esto claramente es falso, entonces toda la teoría del valor-trabajo se tiene que abandonar porque pues no puede explicar teóricamente por qué los sectores con mayor tecnología tienen una mayor ganancia cuando dentro de su misma forma de explicarlo deberían recibir una menor ganancia, ¿no? Y sobre todo, al igual que la historia, pues como nos dicen, está escrita por los vencedores, pues también la historia de las propias ciencias o conocimientos es escrita por los vencedores, ¿no? Entonces, cuando leemos los textos comunes de historia del pensamiento económico, como el de Screpanti o el de Blog o muchos otros, nos dicen, esto fue la prueba fehaciente de que la teoría del valor-trabajo no funciona. Sin embargo, omiten, o ya sea por intencional o por desconocimiento, que Marx de hecho consideraba que él logró explicar esto, compaginar, resolver esta pregunta no resuelta por la teoría económica clásica bajo su propia explicación y que de hecho su forma de explicarlo es que la teoría económica clásica no podría haberlo hecho por gran parte de las innovaciones conceptuales que él hizo, como el valor de la fuerza de trabajo, plusvalor y la teoría de la explotación, y todo lo que él consideraba como el cuerpo teórico de los tres tomos, le permitía a él, que a él a la ley, ahorita vamos a hablar de la tasa descendente, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, la llamaba como la ley de la teoría económica clásica, cómo se podía hacer consistente todo esto. Marx plantea, y la manera en que lo logra es porque Marx plantea que los sectores económicos no reciben la ganancia que ellos generan, sino una ganancia determinada por el conjunto de la economía. Y esto se debe a que existe una tasa general de ganancia que distribuye el plusvalor entre los sectores. Esto es algo que la teoría económica clásica no había hecho y que él explica. Ahora, ¿en qué consiste esta tasa general de ganancia? Que también es un apartado del tomo 3 al que le dedica mucho tiempo. Bueno, esta tasa general es una tasa promedio. Y volvemos al uso de Marx de los promedios para toda la economía. Y aquí es muy importante ya empezar a distinguir sectores de economía. Un conjunto de sectores agregados componen la totalidad de la economía. Y para hablar de la economía, vamos a utilizar en nuestras expresiones el subíndice E mayúscula. Y la tasa general o promedio de ganancia para toda la economía es el plusvalor total en la economía entre el capital total invertido en la economía.
como si existiera un precio de costo agregado y un plusvalor agregado de toda la economía. Ahora, ¿cómo se llega a este resultado? Porque Marx también nos lo plantea como un cociente al que él ya conocía. Si recordarán, en la sesión anterior hablamos de la importancia para Marx de la media aritmética ponderada. Bueno, pues resulta que si ustedes calculan la media aritmética ponderada de las tasas de ganancia de cada sector, obtienen la tasa general de ganancia en la economía. Ya no voy a repetir la definición de una media aritmética ponderada, pero en el numerador lo que tenemos es la suma desde el primer sector hasta el último sector, que es lo que compone la economía, del cociente del plusvalor de cada sector entre el capital invertido por cada sector multiplicado por lo que representa cada sector en la economía. A diferencia del tiempo de trabajo socialmente necesario, donde el ponderador era el share o cuota de mercado de cada empresa, aquí el ponderador es lo que representa cada sector del total de la economía en términos de la inversión hecha. Y en el denominador es la suma de de todos los ponderadores, que en este caso es 1. Entonces, si calculamos esto, vamos a llegar al resultado de que es el cociente entre el plusvalor total de la economía y el capital total invertido en la economía. ¿Ok? Recuerden que estamos partiendo del supuesto simplificador de que no hay este capital fijo. Esta fórmula es de carácter general, pero obviamente para introducirla en cuestiones temporales, pues se necesitaría ajustarla respecto al capital fijo. No lo vamos a hacer por simplicidad. En la siguiente diapositiva lo que pongo es pues el ejercicio de hacer el cálculo de esta media aritmética ponderada. El capital total de la economía que está en el denominador es una constante, por consiguiente sale de la suma, ese inverso del capital de toda la economía. Lo único que se hace es sumar todo el plusvalor de cada uno de los sectores, porque, como ustedes pueden observar, el capital invertido en cada sector se cancela por estar tanto en el numerador como en el denominador. Y en el denominador, pues lo que tenemos es 1, ¿no? Un cociente que nos da 1. Entonces, el resultado total de este cálculo es el plusvalor total de la economía entre el capital total de la economía. Y, repito, destaca el uso de la media aritmética ponderada como la definición de Marx, que la utiliza tanto para calcular el valor o el tiempo de trabajo socialmente necesario como la tasa general de ganancia. Y no quiere decir que sean los únicos casos, pero me gusta destacarlo para que, pues, si ustedes tienen dudas o se sienten confundidos de, ¿será que esas expresiones matemáticas se ajustan o si expresan realmente lo que Marx quería expresar? Pues es una muestra de cómo se puede llegar a los resultados de Marx partiendo de ella. Ok, ya explicamos el precio de costo, que es la inversión, y ya explicamos tanto la tasa de ganancia de los sectores como la tasa general de ganancia de toda la economía. Ahora vamos a explicar lo que son los precios de producción. Y pues Marx así empieza el tomo 3, precisamente va construyendo todo como si fuera un Lego, te va dando las piezas para que puedas al final construir el bloque total. ¿Cómo se define el precio de producción? El precio de producción es el precio de costo, la inversión, más la ganancia media, donde esa ganancia media se tiene que hacer con la tasa de ganancia promedio. ¿Ok? Ahora, lo primero a destacar es que los precios de producción, a diferencia de los precios de los que se habló en el tomo 1, son niveles de precios, es decir, no son precios unitarios, son niveles de precios, significa que son la suma de los precios. Si todo un sector invirtió 100 y la tasa de ganancia es del 10%, entonces el precio de producción va a ser de 110. Pero para conocer el precio unitario, habría que dividirlo entre la cantidad total de mercancías en el sector. En la parte de abajo aparece un ejemplo. Si el precio de costo es de 150 y la tasa general de ganancias de 0.2 o el 20% y la producción total del sector es de 360 mercancías, entonces el precio de producción unitario sería la multiplicación de 150 por 1 más 0.2, que nos da 180, entre 360. Así, cada mercancía valdría 0.5 unidades de dinero. Pero el precio de producción, a como lo explica Marx,
es de 180. Es decir, es todo el precio del sector. La suma del precio de costo de la inversión más la ganancia que recibe por lo que ocurre en la economía en su conjunto. ¿Ok? Creo que todo esto ya es muy conocido, algunos de ustedes ya lo deben tener muy bien asimilado. Lo único que quería destacar era la diferencia entre nivel de precio y precio unitario para no perdernos en esta parte al momento de hablar del problema de la transformación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los precios de producción y los valores? Si se acuerdan hace un par de diapositivas, hablamos de que el valor eh, generado por una empresa, por un sector o por toda la economía, en este caso nos vamos a referir al valor generado en un sector, por eso vamos a utilizar el subíndice S. El valor total de un sector es la suma del capital constante del sector más el capital variable del sector, más el plusvalor del sector. Esto ya lo habíamos visto. Y el precio de producción es el capital constante del sector, más el capital variable del sector, más las ganancias del sector. ¿En dónde está la diferencia? Solamente está la diferencia entre el plusvalor y la ganancia. Porque el plusvalor es el que el sector genera, el que produce, pero la ganancia es la que obtiene y la obtiene según la tasa general de ganancia en la economía. Entonces, son dos formas en las que estamos viendo el valor. Una es en la forma tal cual del valor y otra es en la forma del precio de producción. Pero aquí viene un punto fundamental que Marx destaca y que son de las igualdades agregadas. Y esto ustedes nunca lo deben olvidar, al igual que los principios fundamentales que vimos. Y es que Marx dice, mi procedimiento al momento de explicar los precios de producción mantienen dos igualdades agregadas que siempre se cumplen. Y esas dos igualdades agregadas es que la suma de todos los valores de los sectores es igual a la suma de todos los precios de producción de los sectores. Y la segunda igualdad agregada es que el plusvalor total en la economía es igual a la ganancia total en la economía. Es decir, si sumamos el plusvalor generado, producido en cada uno de los sectores, siempre es igual a la suma de la ganancia que reciben todos los sectores. ¿Ok? Entonces, ahora sí, con esto podemos decir que Marx logra explicar lo que la teoría económica clásica no pudo, que es pues aquellos sectores que tienen una composición orgánica del capital más alta, es decir, que hacen una mayor inversión en máquinas y no en trabajo, hacen que la tasa general de ganancia sea más alta porque ellos invierten más, pero como ellos invierten más, representan más en la economía y por consiguiente reciben mayores ganancias que los otros. El valor total es el mismo, pero se distribuye de una manera distinta. A pesar de que yo produje cierta cantidad de valor, recibo una cantidad distinta porque las ganancias que yo recibo no son iguales al plusvalor que yo generé. Y si se dan cuenta, pues tiene esta transferencia que nosotros habíamos hablado en la primera sesión de cómo existía una transferencia entre las empresas al interior de un sector, es muy similar a lo que ocurre aquí de la distribución del valor, pero no entre empresas, sino entre sectores. Y es a través de la forma de la ganancia. Es como ellos lo notan. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Pues los empresarios tienen cierta cantidad de dinero. Ellos, existen bolsas de valores, existen cámaras de comercio, cámaras industriales, todas manejan estadísticas y todas saben cuál es la tasa de ganancia en los diferentes sectores. Uno como inversionista puede ver en dónde está la tasa más alta y entonces lo que hace es meter su dinero ahí. Y eso hace que se infle la bolsa de inversiones en los sectores de mayores tasas de ganancia y es por eso que la economía, esos sectores influyen o se convierten en cada vez una fracción más grande de la economía. Y es por eso que ellos reciben también más ganancias. Y con esto ya les expliqué la transformación de valores a precios, que lo que significa es que las mercancías no se intercambian a sus valores, sino a los precios de producción. Es decir,
ya se hizo una distribución del valor producido con base en reglas distintas a las que nos había puesto Marx en el tomo 1. Y en eso consiste la transformación de valores a precios, explicar que la venta de las mercancías se hace a sus precios de producción y por consiguiente el valor se distribuye entre la clase capitalista con base en esas reglas. Por eso él los llama como si todos los sectores capitalistas fueran como accionistas de una empresa llamada capitalismo global y reciben conforme a la inversión que hicieron, conforme a la fracción del capital total en la economía, que sería como la cantidad de acciones de las que ellos son propietarios, ¿no? Él hace esa analogía para tratar de facilitarnos la comprensión. Entonces, si en esto consiste la transformación de valores a precios, ¿cómo? ¿Eso es todo? O sea, y el error fundamental de Marx, y no ha habido un debate de casi 150 años alrededor de esto, ¿dónde está el problema? ¿Por qué en esta explicación pareciera que no hay problema? ¿O qué ocurre? ¿De qué nos estamos perdiendo? ¿Dónde está? No, o sea, ¿por qué tanto alboroto? Ok, en la siguiente